Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Un gusto compartir junto a ustedes a través de nuestras diversas plataformas digitales, gracias al apoyo de Cibade, de David Chamba, que está a la cabeza de la producción, y por supuesto de cada uno de ustedes que nos están acompañando en estos programas especiales de Al Límite, edición especial que lo estamos haciendo desde casa, siguiendo los lineamientos, las recomendaciones de los organismos de gobierno, de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto precautelando su salud, nuestra salud, la de nuestros seres queridos. Hoy el último informe del gobierno publicado en horas de la mañana acerca de la situación del COVID en nuestro país destacaba 3.646 casos confirmados, 180 fallecidos, siendo Guayas la provincia con más personas afectadas por el COVID con 2.524, representando un 69.2%. Pichincha 345, representando un 9.5%, y Los Ríos con 158 casos confirmados, representando un 4.3%. Esto es el informe que ha dado el gobierno nacional en las primeras horas de la mañana y que está a disposición. Nosotros acá lo refrescamos. Reiteramos el saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien de salud, con mucha energía y poniéndole mucha solidaridad, mucha unión a esta situación que sin duda es difícil no solo para nuestro país, sino también para el mundo entero. Como ha sido nuestra característica, estamos conversando con diversos personajes, tanto en lo político, deportivo, artístico, musical, para que nos cuenten un poco sus criterios y nos den también alternativas, soluciones para poder afrontar esta crisis, esta emergencia sanitaria que vive en nuestro país, y también cómo afrontar aquellos problemas económicos que sin duda empiezan ya a presentarse y que se podrían acrecentar con el paso de los días. Para mí es un placer darle la bienvenida al exalcalde de Quito, el economista Roque Sevilla, a quien le agradecemos por aceptar este diálogo. Economista, buenas noches. Antes que nada, espero que usted y su familia se encuentren bien de salud. Gracias por aceptar este diálogo. Muchísimas gracias, un placer y un gusto estar en su programa y estoy a las órdenes. Muchas gracias, economista. Bueno, vamos a empezar presentándole a toda la gente el video acerca de la iniciativa denominada Por Todos, la cual encabeza usted, economista. Póngale play la producción, si son tan amables, y de inmediato para que la gente pueda conocer de qué se trata esta iniciativa. Por él, que hace días no consigue alimentos. Por mí, que te estás jugando la vida por los demás. Por ellos, que necesitan pruebas para saber que están bien. Por nosotros. Que a pesar del miedo, estamos luchando contra la adversidad. Hemos creado el Fondo para Todos. Vamos juntos a reunir $20 millones para mitigar la crisis con respuestas oportunas, para salvar la vida, la salud y el futuro de todos nosotros. Por mí, por ti, por todos nosotros. Muy bien, ahí veíamos la pieza publicitaria que circula ahí en redes sociales de la iniciativa Por Todos. Tengo entendido que esta le está liderando usted, economista, y en donde confluyen varios empresarios de nuestro país con el propósito de ayudar en esta emergencia sanitaria. Cuéntenos más detalles acerca de la misma, por favor. Bueno, esta fue una idea que tuve yo el sábado pasado, hace una semana, que estando recluido, como creo que estamos todos nosotros, me parecía fundamental tratar de hacer algo por la gente que está sufriendo tanto. Y entonces resolví hacer un esfuerzo por tratar de reunir hasta $20 millones para poder canalizarlo a las necesidades que tienen los más pobres, los más afectados de esta horrible crisis que está pasando el país. Entonces, con esto comencé a hablar con varios amigos empresarios que se entusiasmaron muchísimo y armamos esta idea de crear un fondo fiduciario que tiene por objetivo exclusivamente llevar el recurso
quienes más lo necesiten en esta crisis, con la máxima honestidad, la máxima transparencia y la máxima seguridad y la eficiencia también. Así que comenzamos con eso. Fue un gusto terminar la semana, o sea, en 4 días y medio, levantamos 6,8 millones de dólares y también abrimos lo que acabamos de ver, una oportunidad de que todos los ecuatorianos puedan aportar en este fondo entre $1 y $1,000. Hay una facilidad de un crowdfunding se abre una página que es la www.portodos.es y allí uno se puede aportar desde $1 hasta $1,000. Cuando es más de $1,000 entran directamente al fideicomiso, pero todo este dinero se dará administrado por una organización fideicomisaria que se llama Fideval y será auditado por Pricewaterhouse, una de las auditoras más respetables del mundo. Así que así estamos trabajando. Ya el comienzo de esta semana vamos nosotros ya a comenzar las inversiones, porque no vamos a esperar levantar los 20 millones, sino conforme va ingresando el dinero, vamos haciendo las inversiones respectivas. Tengo entendido, economista, y por supuesto es una gran noticia la que usted nos da, estos 6,8 millones de dólares levantados hasta el momento, que se van a destinar en 4 campos: alimentos y artículos de primera necesidad para los más vulnerables, protección a los trabajadores de la salud y sus familias, pruebas y equipos para detección del virus y equipos de soporte ventilatorio de asistencia respiratoria. ¿Cómo va a funcionar ya la puesta en marcha justamente para que el dinero que ustedes van recaudando, pueda ser destinado a estos ejes que antes le mencionaba? A ver, lo primero que hemos hecho es con un grupo de profesionales en este campo, en el campo de las crisis importantes como un terremoto, como una pandemia, y hemos tenido la suerte de que la directora, por ejemplo, de CARE Internacional, nos acepte ser parte de este grupo asesor para nosotros. Está una distinguidísima doctora en microbiología de la Universidad de Berkeley, que por cierto es una ecuatoriana, que también nos está asesorando, y un experto en logística que trabajó muchísimos años en Coca-Cola Internacional, y él nos está también ayudando en este equipo. Aparte de tenerle a un gran empresario a cargo de esto, que es Luis Enrique Coloma, más un grupo muy capaz de ciudadanos que han resuelto apoyarnos a nosotros de la manera más voluntariosa. Entonces, con este grupo vamos nosotros a tomar las decisiones para ver en qué se invierte. Justamente con esa asesoría vamos a escoger qué cantidad invertimos en cada uno de los 4 campos que usted acaba de mencionar, dependiendo de la urgencia y dependiendo dónde hay el vacío mayor. Donde falte más, pues allí entraremos nosotros. Esa es la filosofía de este fondo. Y economista, en el caso de que, por ejemplo, ustedes decidan invertir en esta semana en equipos de soporte ventilatorio de asistencia respiratoria, ¿ustedes entregarán directamente a las instituciones de salud públicas? ¿Cómo se va a canalizar esto? Bueno, justamente este tipo de equipos, ya existen otros 2 fondos que se han especializado en eso. Hemos estado en un diálogo de coordinación para no cruzarnos la gestión, y estos 2 grupos son el Banco del Pichincha y el Fondo del Banco de Guayaquil, que se han dedicado a los equipos. Entonces, nosotros vamos probablemente a invertir mucho más tiempo en el tema y mucho más dinero en el tema de los alimentos para las personas que son muy pobres, que no tienen trabajo, que no pueden hacer la venta ambulante, que es de lo que viven, y están encerrados en 4 paredes y se están muriendo de hambre. Entonces, ahí vamos a apoyar a los sistemas existentes, ya sea de la iglesia o de las organizaciones no gubernamentales que están dedicados a eso, entre esos CARE, por ejemplo, que permita acercarnos
a esa gente para entregarles la ayuda respectiva. Pero el otro campo que queremos llevar a cabo conjuntamente con la Cruz Roja Ecuatoriana es tratar de armar unos centros médicos donde podamos recibir a los que tienen las primeras señales del coronavirus y que no se mezclen y que no vayan a los hospitales. Y entonces estamos trabajando en ese esfuerzo con Cruz Roja para poder administrar estos centros provisionales de atención primaria a quienes tienen las primeras señales, pero podría ser también una gripe común u otra enfermedad distinta del coronavirus. Pues ahí vamos a hacer esa clasificación. Los que tienen sospecha alta de esto se quedarían en este lugar para que si se están recuperando, se queden allí. Si es una cosa de atención médica más sofisticada, tengan ellos que ir a un sitio o a un hospital regular. Eso también es un trabajo que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son las formas de aportar si es que el ciudadano común, aquel que no es un empresario, quiere hacerlo? Usted decía que se puede aportar desde $1 en la medida de las posibilidades. ¿Cuál es justamente, economista, no sé si la producción me puede dar, ahí estamos en lo correcto, cuál es la forma que la gente puede acceder para también sumarse a esta iniciativa? Bueno, de nuevo, entran a la página, repito la dirección, www.portodos.es. Y allí está facilísimo la forma de hacerlo. Pueden pedir que le descuenten de la cuenta corriente, la cuenta de ahorro, pueden pagar con tarjetas de crédito. Los bancos han aceptado no cargar un solo centavo de comisión por los servicios que ellos prestan. Entonces, ese es el camino para hacer el aporte y por eso digo, rompan nomás los chanchitos que este rato sería el momento de demostrar la solidaridad. Yo estoy muy impresionado de la velocidad a la que estamos logrando cifras realmente importantes y que van a ser muy bien utilizadas con la máxima honestidad, la máxima transparencia, porque vamos a informar exactamente en qué invertimos y por qué decidimos invertir en cada campo. Muy bien. Pasemos al tema economista, ya un poco más de análisis político, económico, a sabiendas de que, como ya lo manifestaba al inicio de esta conversación, usted fue un exalcalde de la capital, concejal, asambleísta constituyente, con amplia experiencia en el tema comercial de nuestro país. ¿Cuál es su criterio acerca del accionar del gobierno nacional liderado por el presidente Moreno para enfrentar esta crisis sanitaria y que por ende también nos trae consecuencias económicas? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, tal vez primero digamos que en todas partes del mundo a los gobiernos les ha sorprendido este evento. No es que ningún gobierno, ni el chino, ni el coreano, ni el italiano, ni el francés, ni el español, basta ver lo que está pasando ahora desastrosamente en los Estados Unidos, nadie ha estado preparado para ello. Por tanto, la capacidad de improvisación que tienen que tener los gobernantes para resolver el problema es alto. Y en dentro de ese contexto, yo le veo que el gobierno ha hecho sus mejores esfuerzos. Han habido problemas difíciles de enfrentar, por ejemplo, el tema del retiro de las personas que hayan fallecido en Guayaquil ha sido un grave problema, pero creo que están reaccionando de la manera más adecuada dadas las circunstancias. Yo me pongo en la piel de quienes están a cargo de esta crisis y habiendo estado en el servicio público, creo que es algo muy complejo. Yo recuerdo que el evento de la erupción del Pichincha, que yo estuve a cargo de la ciudad, me dio tiempo, me dio un año antes de que comiencen las erupciones. Yo ya tenía la información y por eso pude transmitir a la ciudadanía para que se prepare. Pero en este caso hubo un mes de aviso, se creía que no se iba a expandir de la manera que se ha expandido y bueno, ya el rato que llegó se fueron tomando las medidas que hubiera sido ideal que se las tome más drásticas y de manera más efectiva antes, pero no es fácil la decisión.
Ahora, yo le preguntaba esto porque, por ejemplo, la BBC este fin de semana y los medios internacionales han hecho mucho eco de la situación que pasa acá en Ecuador para ejemplificar un poco lo que sucede en Latinoamérica. Y un artículo de la BBC mencionaba que Ecuador ocupa el segundo lugar en número de muertes después de Brasil, aun cuando nuestra población es 12 veces menos, 12 veces menor que la de Brasil y nuestro territorio 30 veces más chico. Cuando uno empieza quizás a conocer, a comparar estos datos, uno se preocupa un poco y empiezan estas preguntas de que, qué tan eficiente ha sido el gobierno economista. No, yo creo que no estábamos preparados para una cosa como esta. Y claro, las cifras también demuestran que el virus estaba tal vez antes aquí. Nosotros no pudimos o no tuvimos forma de saber que ya estaba aquí. Solo así se explica una subida tan acelerada de las personas que han fallecido. También hay que reconocer que las facilidades médicas en el país son sumamente limitadas y por tanto el efecto en el fallecimiento de los enfermos es más alto que lo que podría ser en los países desarrollados. Pero en el caso del Brasil hay que preguntarse si ellos están recogiendo la información de manera cuidadosa. A mí me está dando la impresión de que por las cifras estadísticas que he podido seguir, estamos más bien acercándonos a un punto de inflexión de la curva y esto es algo sumamente positivo. Yo trato de ver el lado bueno de la cara de la medalla buena porque el problema es muy grande y yo creo que lo mejor que podemos hacer, más que criticar al gobierno, es juntarse entre todos los ecuatorianos para tratar de resolver un problema tan grave. ¿Qué le pareció a usted el pago de los 320 millones a los tenedores de bonos? ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo hubiera pensado que a lo menos se podía sentarse con ellos y decirles, vean, dennos un plazo para esto, ustedes conocen la situación que estamos viviendo, no les vamos a pagar este instante, pero no hacemos un default, nuestra intención no es dejar de pagar, pero ante la crisis tan grande que tenemos, estos 320, voy a invertir en salud. Eso hubiera sido mi opinión. Eh, ¿Por pero qué yo cree también he entonces estado que se pagó, por qué cree entonces que se pagó economista? ¿Cuál es su visión ahí? bueno, porque había la posibilidad, y entiendo que se está concretando, pagar esa cantidad y recibir como el triple de eso en nuevos créditos. Esta era un poco la razón que justificó el ministro Martínez. Y ahí sí tiene la razón, en el sentido de que si de golpe se bloqueaba por alguna razón ese flujo de dinero, iba a ser peor para el país no recibir la cantidad mayor. Muy bien. Vamos a pasar, y quisiera acá este tema, de acuerdo igual a su expertise. Hay mucha gente que está preocupada. Usted ya tocaba el tema de los trabajadores informales, de los trabajadores que viven del día a día, y decía que estos 6.8 millones de dólares y lo que se vaya recaudando será quizás destinado en mucho para estos sectores. Cito las estadísticas de la tasa de empleo adecuado, según el INEC, que a diciembre del 2019 cayó casi 2 puntos, de 40.6 a 38.8. Es decir, en un año 115.000 personas aproximadamente perdieron el empleo pleno y el subempleo a nivel nacional se incrementó en un 1.3% y llegó al 17.8%. ¿Qué hacer desde el gobierno nacional con aquellas personas que viven del día a día? Que quizás para quienes tenemos la posibilidad de estar en un empleo formal, tenemos la posibilidad de alimentarnos, de tener una casa, los servicios básicos, es mucho más cómodo decir, está bien, cumplo las reglas, me quedo en casa. Pero en cambio para esas personas que si no trabajan, no comen, ¿qué se debería hacer este momento en lo inmediato, economista? Bueno, ahí está el esfuerzo inmediato que estamos haciendo, los fondos que se están creando eh, mm, con una línea de entrega de alimentos. Están haciendo varias empresas. A mí me impresiona lo que TIA o lo que La Favorita está haciendo, la corporación La Favorita está haciendo, de entregar 30,000
alimentos diarios. Eso es fabuloso. A mí me parece, hay otra organización que es Dale la mano sin dar la mano, que lo que está haciendo es justamente eso, entregando los alimentos a quienes no tienen posibilidad, no tienen recursos para comprar. El propio gobierno está entregando, me parece, 400,000 de estas unidades de alimentos. Ese sería el camino a seguir. Pero yo creo que lo que viene después es sumamente importante y ahí quiero pedirle al gobierno que rápidamente haga una gestión con las instituciones financieras internacionales para garantizar un flujo de dinero en forma de créditos muy blandos a largo plazo para las empresas que actualmente contratan a trabajadores, empleados, funcionarios y que este rato prácticamente no están operando. Se les va a acabar el dinero a las empresas y entonces puede que no les despidan, pero no les va a poder pagar los sueldos porque no va a tener un centavo en caja, aunque no los despida. Y ahí lo que necesita la empresa es un flujo de caja a través de un crédito para poder mantener los trabajadores regulares que actualmente están en su nómina y no parar los pagos, porque entonces sí, la situación económica general se vuelve dramática. Hay una necesidad urgente de un flujo de dinero a largo plazo para el sector privado, desde las pymes a las empresas medianas, a las empresas grandes, todas, porque las empresas grandes, por ejemplo, son las que más empleados tienen. Y si ellas tienen una crisis, van a dejar de pagarlos si deciden inclusive no despedirlos, pero les van a decir, ¿saben qué? Esperemos de ver de dónde saco la plata para poder pagarles. Entonces ahí está la intervención oportuna del Estado. Y mientras tanto, mientras se da quizás estos créditos de los cuales usted manifiesta, ¿qué deberían hacer las empresas? Porque hay algunas que quizás ya están tomando el camino de despedir a sus trabajadores y ahí la cadena de preocupación se va a extender mucho más. ¿Qué les diría a ustedes, a aquellos colegas empresarios, o qué sugerencias o qué acciones están tomando, por ejemplo, desde el Grupo Futuro que usted lidera? Bueno, yo le voy a decir lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos resuelto primero hacer un acuerdo con los trabajadores de decir a aquellas personas que ganan menos de 1,000, no les tocamos el sueldo. Pero aquellas personas que ganan más de 1,000, les invitamos a que nos permitan, en acuerdo con ustedes, bajarles tal vez hasta más del 25%, sobre todo a los gerentes que ganan bastante más. Pero esto tiene que ser voluntario. Y hemos tenido una respuesta fabulosa porque, por ejemplo, todo el sector ya de funcionarios altos han aceptado ceder 35% de su sueldo para mantener las empresas funcionando. Claro está que el compromiso nuestro es de devolverles ese dinero cuando las empresas vuelvan a estar otra vez con funcionamiento pleno. Pero hemos tomado la decisión clarísima. Nosotros no vamos a despedir a nadie, aunque se paralice totalmente la empresa. Por último, si no tenemos un centavo, igual no lo despedimos y esperar que tengamos ingresos de alguna fuente si se vuelve tan dramática la cosa, pero sin despedir a los empleados, pidiéndoles que tengan tolerancia con nosotros, ni bien ingresen los dineros, comenzar a pagar los sueldos de todos ellos. Yo creo que esa es la actitud del empresario. No debería aprovechar un momento tan crítico como este, que creo que alguna empresa lo ha aprovechado para despedir personal. Eso éticamente es inaceptable. Entonces invito a los empresarios a que no procedan de esa manera y más bien hagan un esfuerzo superior para garantizar que sus empleados se queden dentro de la empresa. Repito, aunque sea ya en un punto y una instancia final, sin pagarles un centavo, pero ni bien ingrese el dinero, otra vez volver a pagarles. ¿Qué reformas propondría el economista Roque Sevilla, por ejemplo, al Código del Trabajo?
se iría quizás por la alternativa de algunos sectores de flexibilizar más las relaciones laborales? Yo creo que para lograr el avance no de los que están actualmente contratados, sino los que no tienen trabajo, para poder contratar de manera continua, por ejemplo, se podría decir por un periodo determinado, digamos, los próximos 2 años, las empresas que aumentan los actuales empleados, sin despedir los actuales, ojo, sin reemplazarlos, que ellos puedan contratar en unas condiciones más laxas, más fáciles que lo que indica actualmente las leyes laborales. Esto permitiría absorber mayor cantidad de trabajo de los que no tienen trabajo. Y eso también hay que pensar. Yo les invito a los dirigentes laborales que cuando se discutan temas como estos, se piense en el joven que no tiene trabajo, en la persona que se ha quedado sin trabajo y está muriéndose del hambre. Bueno, si es que ellos ganan un salario menor que lo que gana normalmente un trabajador, le va a servir para mantener a su familia. Lo que pasa es que esto debería estar relacionado con cómo está la economía. El rato que la economía comience a funcionar, diga usted, de aquí en 2 años ya no se podrá contratar de esa manera. Alguna fórmula de esas tenemos que inventarnos con buena voluntad para que haya mayor contratación. Y le quería poner el caso también de aquel sector, aquel grupo que ahora se ha vuelto vital para quienes nos quedamos en casa. Hablo de aquellos conductores de motos, de bicicletas, que están ofertando las entregas a domicilios de cada uno de los productos, pero en la mayoría de los casos, por no decir absolutamente en todos, estos trabajadores no cuentan con un contrato, no cuentan con la seguridad social, no cuentan con ninguna garantía. Entonces, también quizás por ahí deberían ir las reformas para darles algún tipo de garantía a estos trabajadores que hoy se están jugando también la vida en las calles. Bueno, pero si eso es lo que está sucediendo, allí el Ministerio de Trabajo tiene que intervenir. No hay cómo contratar a nadie sin cumplir las normas respectivas. Hay que asegurarles en el seguro social y tienen que cumplir el horario que corresponde, y si no hay que pagar horas extras. No hay otra fórmula. Tal vez si lo que sí pueden pedir esas organizaciones, es decir, bueno, tenía yo 100 motocicletas, ahora voy a tener 100 más durante la crisis. Permítame contratar estos 100 más en unas condiciones menos difíciles que lo que se tiene en la ley. Pero de todos modos, creo que a lo menos tienen que tener el seguro social. Eso es absolutamente necesario, porque si tienen un accidente o se enferman del coronavirus, ¿cómo van ellos a salir adelante? O sea que ahí hay una responsabilidad social, hay un aspecto ético que los empresarios tienen que cumplir. Agradeciéndole por su tiempo y llegando a la recta final para ya meternos justamente en este tramo, quiero invitarle a observar unas declaraciones del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien tuvo una entrevista con el periodista español Jordi Ola. A continuación, les mostramos. Dígame algo bueno que crea que puede venir gracias a este susto general que tenemos ahora. Un poco de más generosidad, menos egoísmo. Más claro, hermano. No sé para qué mierda hay un puñado de viejo en este mundo. Sigue amontonando plata y quieren más plata y más plata y más plata y más plata. ¿Qué mierda? ¿Por qué no se dejan de joder? Si se van a morir como cualquier hijo de vecino. ¿Quieres que les ponga nombre propio? Estoy hablando de los 1.000 millonarios para arriba. No es gente pobre. Que se dejen de joder. Tenemos que hacerle entender que la acumulación no es vivir más. ¿Por qué? Porque lo que más está creciendo es la concentración de la riqueza. Riqueza sobra. Pepe,
¿Cuál es su criterio economista? ¿Coincide con el expresidente Mujica? Absolutamente, pues. Yo creo que lo que va a suceder ahora es cada vez una conciencia mayor en dos campos, en el campo social y en el campo ambiental. En el campo social vamos a llegar a la conclusión de que no pueden funcionar las sociedades con semejante diferencia entre ricos y pobres. No puede funcionar. Eso no es seguro para nadie. Eso no funciona para nadie. De tal manera que el esfuerzo que tenemos que hacer todos, y mucho más los que tenemos la suerte de tener un patrimonio grande, tenemos que ponerlo al servicio de los que más necesitan. Y por eso, entre otras cosas, el fondo que he creado es para ver dónde está el alma de los empresarios y cómo reaccionan ellos en un momento tan crítico. Yo hasta ahora lo que veo es realmente algo que me llena de satisfacción y de orgullo, porque no ha habido un solo empresario al que le he llamado que me ha dicho que no. Así que hasta ahí yo lo que puedo decir es algo muy positivo. Pero hay que ir más allá, hay que ir creando una conciencia de que el dinero no soluciona todos los problemas, y estoy de acuerdo con Mujica que llega un momento en que no hay como comer 10 veces, no hay como tomar 20 botellas de vino, no hay como acumular, no le sirve de nada acumular oro o acciones, porque nunca los va a utilizar. Entonces, la riqueza tiene un límite, y ese límite es bastante por debajo de lo que tienen los grandes patrimonios. Esa es la idea uno. Y la idea dos es que no podemos abusar del planeta. Creo que nos hemos dado cuenta que ahora sí vivimos en un solo planeta. Esos trazados de límites que tenemos en los mapas que marcan cada uno de los países son inventos nuestros, que les trazamos una línea en la superficie del planeta. Pero ahora nos hemos dado cuenta que no hay límites. Algo que comenzó en la China ha invadido todo el planeta y no hay cómo detenerlo ni siquiera con los muros de Trump, ¿no? Todo el planeta está unido, y por tanto todos somos responsables de lo que pasa en este planeta. Y el cambio climático nos va a cobrar estos casos muchas veces, muchas veces. Y por tanto vamos a tener que ser más respetuosos de la madre naturaleza y tratarlo entendiendo que no somos los reyes de la creación. Ahí se equivocó la Biblia, ¿no? Nosotros somos parte del ecosistema, y por tanto o entendemos que tenemos que cuidar el planeta o vamos a desaparecer como especie. Y usted ya hablaba justamente del cuidado del planeta, y yo le quería consultar sobre esto, pero ya acaba de responder, porque la Agencia Espacial Europea, la NASA, emitieron informes en mediados, finales de marzo, donde que, por ejemplo, había un descenso importante en la contaminación. Entonces, allá también el llamado a los seres humanos, un jalón de orejas. Ahora, usted hacía esta diferencia, tratar de reducir esta brecha entre ricos y pobres. Y dentro de las alternativas que se han planteado para poder superar los problemas económicos en el país, se habla de la subida de impuestos. Yo le quisiera preguntar a usted si está de acuerdo con la subida de impuestos, y si es este el caso, ¿usted estaría de acuerdo en subir impuestos al patrimonio, a la renta, al IVA? ¿Cuál debería ser el camino? A ver, yo no estaría de acuerdo en este momento de levantar los impuestos, por lo que dijimos anteriormente. Si las empresas pasan, que yo creo va a ser así, 3 meses sin ingresos de ninguna clase, con pocas excepciones, los productores de alimentos y los que están en la gestión médica, todos los demás están parqueados, y les vas a pedir impuestos, entonces, bueno, van a sacar de su liquidez la poca que tengan para entregarle al Estado, que no es justamente el mejor administrador, como hemos visto en estos últimos 10 años. El nivel de latrocinio que ha habido, de robo sistemático de los dineros públicos, da mucho que pensar. Y por tanto, yo creo que primero hay que ver que haya honestidad en el servicio público, como para cobrar más impuestos. O si no, que creen fideicomisos, como nosotros lo estamos haciendo, que garanticen que esos dineros se van a manejar bien. Recuerden que cuando hubo el terremoto,
cuando a Correa se le dijo, bueno, de todo este dinero que nos están pidiendo, ¿por qué no crea un fideicomiso para que haya control en el gasto? Y él se opuso, y todos sabemos cuánto se robaron de eso y no llegó a los damnificados del terremoto. Entonces, yo sí creo que tenemos que ir cada vez creando más impuestos. Y si hay que pagar del patrimonio, hay que pagar del patrimonio. Lo único que no me parece racional es este momento crear el impuesto, porque lo que harán es sacar el dinero de las empresas y las empresas no tengan con qué pagar a los empleados y por tanto no puedan salir adelante. Hay que entender cómo funciona el flujo de caja, porque no es que las empresas tienen el dinero acumulado dentro de las empresas. Pero economista, porque estas empresas que quizás tengan un flujo que les permite un poco hacer una maniobra, si la podemos catalogar, más solidaria, de responsabilidad social, de saber las condiciones en las que estamos, y este momento poder pagar un poco más, ¿no le parece que quizás podría ser la vía? Porque si no, también uno le pregunta, ¿y este momento de dónde sale el dinero para que el Estado pueda afrontar esta crisis? Sí, es que hay empresas que tienen esa condición, yo creo que está bien. Pero yo le pongo solo el caso de nosotros. Nosotros estamos en el negocio turístico. El día en que se declaró que ya no habían más vuelos, el 15 de marzo, dejaron de llegar turistas y los pocos que estaban aquí fueron embarcados rápidamente para irse a sus países de origen. Desde el 15 de marzo no entra un centavo a la compañía, ni un centavo. Y tenemos 540 empleados. Usted dígame con qué pago yo los sueldos. Con un crédito que estamos tratando de conseguir de la banca. Pero a la banca le están pidiendo todas las empresas un crédito. Y están pidiendo un crédito más o menos de largo plazo porque va a haber una demora en la recuperación. Si no se recibe esos dineros, no podemos mantener a los empleados. Ahora, usted me dirá, pero ¿por qué no tenían una buena cantidad de dinero acumulado por si acaso haya un coronavirus? Le pregunto, ¿usted reservó algo de su dinero en su casa para por si acaso haya una pandemia? Lógicamente que no. Tenía sus pocos ahorritos y con eso van a tener que vivir las familias. Las empresas funcionan de la misma manera, no es que tienen acumulado en cuenta corriente ese dinero, sino lo invierten en expandir el negocio, en comprar más materia prima, en lo que corresponde, en mantener los barcos, en ampliar el número de cuartos en un hotel. No lo tienen dormido. Entonces, cuando se produce un caso tan violento como este, que no era previsible, los efectos son que las empresas no tienen dinero y por tanto ahora cobrarles el impuesto. Yo recuerdo que en el terremoto todas las empresas tuvimos que ir a la banca a pedirles el dinero para poder pagar el impuesto porque no teníamos la liquidez necesaria. Entonces hay que entender cómo funciona la economía para saber cuándo se pone un impuesto y cuándo no. Pasando al tema del sector indígena campesino, a nuestros agricultores. Se habla mucho y por supuesto destacable la labor que hacen los médicos, todo el sistema de salud, los policías, militares, bomberos, pero cuán importante es cuidar en estos momentos al sector indígena, al sector campesino, a nuestros agricultores para que la cadena de producción no vaya a sufrir un quiebre que lamentablemente después pueda tener resultados muy, pero muy negativos. Más aún si tomamos en consideración que se trata de los sectores rurales a los cuales en muchos casos ni siquiera tienen los servicios básicos, economista. En su pregunta está la respuesta. Es absolutamente necesario hacer eso. Si nos quedamos sin alimentos hoy en día, nos hemos dado cuenta cuán importante es la agricultura en el país, cuán importante son los campesinos que están todo el tiempo produciendo y este rato están trabajando ellos, corriendo el riesgo de enfermarse. Y por tanto, a ellos hay que darles el apoyo necesario, hay que facilitar todo el sistema de producción. Pero le digo, igual es importante el trabajo que realizan las empresas, porque los alimentos no llegan
así nomás. La leche tiene que estar enfundada, entonces hay necesidad de las fundas o de los empaques. Y hay industrias que producen los empaques. Todo está correlacionado y por eso hay que trabajar primero en la seguridad alimentaria, en la posibilidad de que todos tengan la alimentación, que es lo primero, y luego la salud. Y después se puede pensar en todo lo demás. ¿Qué pasa en Guayaquil, economista? ¿Se puede hablar todavía de un modelo exitoso como ha sido catalogado desde ciertos sectores o después de esta emergencia sanitaria se muestran muchas deficiencias? Bueno, yo creo que en todo el país se puede ver lo que ya dijimos. Ya hemos mencionado que la diferencia entre ricos y pobres es demasiado grande y que los pobres sufren mucho por el estado de abandono que tienen. Sin embargo, en Guayaquil se ha hecho un progreso extraordinario, me parece, en los últimos 20 años. Yo he recorrido el Guayaquil profundo hace algunos años y lo recorrí luego con una fundación nuestra que tenía acciones en los sectores más pobres y había una diferencia sustancial. Había habido una mejora en alcantarillado, en agua potable, en la calidad de las vías, en los espacios verdes que se habían creado. A mí me impresionó muy favorablemente ese aspecto, pero el conjunto falló, el conjunto de la economía falló, porque llevamos desde el 2014 con un colapso de la economía ecuatoriana brutal, y como el correísmo se comió todas las reservas que teníamos para las situaciones críticas, bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias, aparte de que se endeudó de la manera más irresponsable y en unas cifras absolutamente abominables. Fíjese la diferencia entre Ecuador y Perú. Perú este rato destina 25.000 millones de dólares para fomentar la economía después de esta crisis. Nosotros no tenemos un centavo porque se rifaron en la gran fiesta de 10 años, ¿no? Pero ¿no le parece que en Guayaquil sigue latente todavía una asimetría muy marcada entre ricos y pobres, entre los que más tienen y los que menos tienen, por nombrar sectores como Monte Sinaí, el Suburbio, el Guasmo, sectores en donde no hay todavía ni siquiera la posibilidad de que les llegue el agua potable para hacer algo tan básico como lavarse las manos? No. En la mayoría de los sectores pobres de Guayaquil ha habido un cambio radical en los últimos 6, 8 años. Vale la pena recorrer. Yo sí he recorrido y hay una mejora sustancial. Sin embargo, es una ciudad que todavía tiene zonas que no han sido atendidas. Eso es cierto, pero la mejora ha sido sustancial, sustancial. Y hay que recorrer esas zonas para ver que las cosas están mejor. Yo le recomiendo la próxima vez que usted despegue de Guayaquil, va a ver cómo está el sector del Guasmo en cuanto, por ejemplo, a la pavimentación de las vías, que todo eso era relleno sobre el estero y no había ningún servicio de ninguna clase. Ahora hay recolección de basura y hay servicio de agua potable y alcantarillado. Todavía hay zonas marginales que no ha llegado el servicio municipal. Es cierto, hay que seguir haciendo el esfuerzo, pero no hay como decir que no se ha hecho nada. Eso es desconocer la realidad. Finalmente, economista, el papel del alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda, ¿cómo lo ha visto usted afrontar esta emergencia sanitaria a sabiendas de que usted justamente estuvo también en el Cabildo? Yo creo que Jorge ha enfocado de manera importante luego de que hubo unos pocos acciones de él no coordinadas con el gobierno. Yo creo que la coordinación es vital por la magnitud del problema. Y entonces, después de eso, yo veo que su accionar ha sido muy positivo y creo que la gente está apreciando también ese buen accionar. Tal vez falta un poco más de transmisión del mensaje de liderazgo del alcalde. Yo diría que eso tal vez está faltando, pero creo que en general las medidas que los alcaldes, la Asociación de Municipalidades propuso de primero que solo salgan personas con un número determinado, la cédula,
y luego combinado con las placas. Eso fue sugerencia de volver más drástico el sistema de exclusión y ha dado resultados. Yo veo que la curva, por ejemplo, de Quito está donde está porque ha habido, por un lado, buenas medidas y por el otro lado, una disciplina excepcional de los quiteños. Muy bien, economista, le agradecemos por habernos regalado estos minutos. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo que le había dicho. Quisiera que por favor la producción nos ayude para poner la placa de la dirección a la cual toda la gente en estos momentos en donde necesitamos unión, solidaridad, puede hacer sus donaciones para que se sumen a esta campaña denominada por todos, que el hashtag así está también siendo utilizado en las redes sociales. Ahí está la página y en la recta final, economista, el mensaje final a toda la población en nuestro país en estos difíciles momentos, mientras observamos justamente en pantalla el sitio web en donde se pueden realizar las donaciones. ¿Qué le dice al país, economista? Yo le digo que estoy seguro que el país va a salir adelante y va a salir adelante porque los ecuatorianos tenemos ese espíritu de superación y de esfuerzo y de solidaridad. Pero sí hay que demostrar esa solidaridad con aportes reales para los que más sufren en este momento. Por eso les invito a que sean parte de este esfuerzo que estoy llevando a cabo y les invito a ser parte de Para Todos, para ustedes, para mí, para todos. Hay que trabajar conjuntamente porque la donación que ustedes hagan de sus recursos le sirve al que recibe, pero también le sirve a usted porque se reduce el riesgo de seguir en la pandemia. Este es el momento de la demostración de solidaridad profunda de los ecuatorianos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, quien está liderando justamente esta iniciativa ciudadana en donde confluyen varios empresarios y también varias personas naturales. Por todos, recuerden, hasta el momento 6.8 millones de dólares ya se han levantado en poquísimos días. Esperamos que esto se pueda triplicar, cuadruplicar y de esta manera todos pongamos el hombro para salir adelante y enfrentar este COVID-19. Amigos y amigas, como siempre, la gratitud por habernos acompañado. Ahí está en pantalla. Ustedes tienen otra alternativa más para hacer las donaciones. Gracias a Civade. Sin ellos nosotros no podríamos